Deuteronomy 6, Vamos a Deuteronomio 6, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. This is awesome. Esto es maravilloso. This is incredible. Esto es increíble. The opportunity he gives us. Ven la oportunidad que nos da Él. And it's not even difficult. Y no es ni siquiera difícil. He says it very simply. Él lo dice de una manera muy simple. This is my word Esta es mi palabra. that I am to teach you, Yo les voy a enseñar that you might listen and do them in the land you are going to possess. para que cumpláis esta palabra en la tierra que vais a poseer, So that all the days of your life you can prosper. para que tus días sean prolongados. Okay, now we even have a selfish ambition. Bueno, aquí hasta podríamos hacer esto por una ambición egoísta. How many of you want to live a long time and prosper all your ¿Cuántos life? de ustedes quieren vivir una larga vida y ser prosperados? ¿Sí o no? Well, here you have it. Bueno, aquí está cómo hacerlo. Listen to the word of Solo God, escuche la palabra de Dios, trust in the Lord, confíe en el Señor and do them. y obedezca. Now, even if Cumpla we're la palabra. selfish, Ahora miren que hasta tenemos razones egoístas para even hacer if we esto. want to live a long and prosperous Ahora, life, si usted quiere vivir una vida larga y una vida próspera, God doesn't even care if we're ven, selfish. a Dios no le importa si usted está siendo egoísta. Just listen and obey. ¿El que le está diciendo? Bueno, ¿quieres una vida así? Entonces solo escucha y obedece. He doesn't say be perfect. Ven, que Él no nos dice, sé perfecto. We know the Israelites are horrible sinners. Vemos que los israelitas eran unos pecadores horribles. Just like who? ¿Igualitos a quién? As, Just like us. así como somos nosotros. And Moses gives them an unbelievable promise. Y Moisés les da una promesa increíble a estos pecadores. Just listen to my voice, Escuchen mi voz, trust me, confíen en mí and obey. y obedezcan. You will live long Y and ustedes prosper. van a vivir una vida larga y próspera. Seems simple. Parece simple. Chapter 8, Capítulo 8, 1 through 3. del 1 al 3. This is getting exciting. ¿Se está poniendo emocionante? Deuteronomio 8 del 1 al 3. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Who came to this place? ¿Quién llegó a este lugar? Who came to the place where he lived by every word that proceeded out of the mouth of God? ¿Quién llegó a vivir dependiendo de cada palabra que procedía de la boca de Dios? Jesus did. Jesús. He even quoted it to Satan. Jesús aún hasta se lo citó a Satanás.
Jesus came here. Jesús llegó a este lugar, He a passed esta through the posición. wilderness. Él pasó y atravesó el desierto, He passed through the process of God. atravesó el proceso de Dios, He passed through the humbling, through the testing, pasó la prueba, el hambre, through the repentance. pasó por el arrepentimiento And he came to a point in his y life llegó a un punto en su where vida he lived by every en word el that que proceeded out of his él Father's mouth. vivió de todo lo que procede de la boca del Señor. Everything was before him. Everything prosperous was before Así him. que toda la prosperidad estaba delante de él. There was only one thing wrong. Solo había algo ahí que faltaba. He came to die for us. Y es que él vino a morir por nosotros. He was not going to have a long life. Así que Jesús no iba a tener una larga vida. It was not going to be a prosperous life. Jesús no iba a tener una vida próspera. He was going to be tortured. Él iba a ser torturado Instead, y en lugar de eso, he took the curse of Él not tomó- obeying the law él tomó la maldición de que se recibe al no obedecer la ley and gave us the y blessing. nos dio a nosotros la bendición. That's why we can pursue this selfishly. Por eso es que aún podemos perseguir esto egoístamente. Because he gives us freedom to fail. Porque Jesús nos da libertad aún de fallar. He gives us freedom to Él nos sin. da libertad aún de pecar. He gives us freedom to have a Nos hard da heart, libertad aún de tener un corazón duro, at least for a while. al menos por un tiempo. He didn't get the blessing of the promise Aunque Jesús sí vivía dependiendo de cada palabra de Dios, él no pudo recibir la promesa, because he took the curse. porque él tomó la maldición sobre sí mismo. Do we understand? ¿Lo entendemos? He learned to hear the Él voice of God. aprendió a escuchar la voz de Dios, He learned to trust él his Father, aprendió a confiar en su Padre and he obeyed y él obedeció every word that cada proceeded out of his palabra Father's que mouth. procedió de la boca del Señor. Deuteronomy 11. Vamos a Deuteronomio 11, 13 through 17. del 13 al 17. Y sucederá que si obedeces mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis. No sea que la ira del Señor se encienda contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcáis en la buena tierra que el Señor os da. Did we hear it? ¿Lo escuchamos? Were we listening? ¿Estábamos poniendo atención? Once again, Una vez más, very, very simple. es muy simple. Listen obediently to my commandment. Escuchen obedientemente a mis mandamientos. Serve him with all your Dice, heart. sirvan al Señor de todo corazón. Do you know why the world isn't prospering? ¿Sabe por qué el mundo no está prosperando? Do you know why the world is full of hurricanes and earthquakes ¿Sabe and por qué tornadoes? el mundo está lleno de tormentas, de huracanes, de tornados? Do you know why it's full of murder ¿Sabe por qué está lleno and de rape? homicidios, wars, de violaciones, and selfishness de and greed? egoísmo, de avaricia? Because of these 4 verses. Por estos 4 versículos. Because God promises prosperity Porque Dios promete prosperidad. if we will listen. Si Trust escuchamos, and obey. confiamos y obedecemos. But what do we see in this world? Pero ¿qué es lo que vemos en este mundo? What do we see in America? ¿Qué es lo que vemos en los Estados Unidos? What do we see in ¿Qué Honduras? vemos aquí en Honduras?
Have you read your paper today? ¿Leyó hoy los periódicos? Do you know that 2 of the cities in the top 5 murdering capital of the world are in Honduras? ¿Sabía usted que las 2 ciudades capitales de 5 ciudades en el mundo que sobresalen por asesinatos están aquí en Honduras? Las 2 ciudades. San Pedro is the murder capital of the world. O sea, San Pedro Sula es la capital de asesinatos de todo el mundo. Tegucigalpa Y is number 5. Tegucigalpa es la número 5. Why aren't we prospering? ¿Por qué no estamos prosperando? Why aren't we flourishing? ¿Por qué no estamos floreciendo? Why isn't there peace? ¿Por qué no hay paz? I can tell you why. Yo les puedo decir por qué. Because we won't listen and we Porque won't obey. no escuchamos y no obedecemos. And we see the fruit. Y vemos cuál es el fruto. Chapter 15, Capítulo 15, 4 through 6. del 4 al 6. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Did we listen to this? ¿Le pusimos atención a esto? Did we see what it said? ¿Vimos lo que dice aquí? Read the first verse again. Listen. Escuchen o lean el primer versículo otra vez. However, there Sin- shall be no poor among you. Dice, sin embargo, no habrá pobre o menesteroso entre vosotros. Does that sound crazy? ¿No les suena esto como una locura? Does that sound unbelievable? ¿No suena esto como algo increíble? How many poor people are in Honduras? ¿Cuánta gente pobre hay en Honduras? Millions. Hay millones de personas pobres And there's no need. There's no reason. y no hay razón para que sean pobres. No one should be poor. Nadie debería ser pobre. God's will is that everyone have everything they need all the time. La voluntad de Dios es que todos tengan lo que necesitan todo el tiempo. That we prosper. La voluntad de Dios es And que flourish. prosperemos. La voluntad And de live Dios long in es health. que florezcamos. La voluntad de Dios es que vivamos una larga vida y seamos prósperos. That's His will. Esa es su voluntad. You see what's wrong? Ve entonces cuál es el problema. It's not God's fault. No es la culpa de Dios que hayan tantos Don't blame pobres. God for No poverty. culpe a Dios por la pobreza. Don't blame God for sickness. No culpe a Dios por las enfermedades. Don't blame God for consequences and disaster No and culpe a Dios circumstances. por las consecuencias o desastres en la tierra. He doesn't want sickness Él no quiere enfermedades. or poverty. Él no quiere He pobreza. doesn't want death. Él no quiere muertes. He just gives us a very simple Él assignment. solo nos da una tarea muy simple. Listen to my word, Escuchen mis palabras, trust me, confíen en mí and obey my y word. obedezcan mis palabras. ¿Sí o no? Is that what it says? ¿No es eso lo que dice aquí? Listen obediently to my Dice, voice. si solo escuchas fielmente mi voz. Are we getting the idea yet? ¿Estamos captando la idea? Have you heard the same thing enough? ¿Ya escuchó lo mismo lo suficiente? Will we remember it tomorrow?
¿Lo irá a recordar mañana? Chapter 26, Capítulo 26, 16 through 19. del 16 al 19. Deuteronomio 26, del 16 al 19. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. I'm going to ask all you mothers, Les voy a hacer una pregunta a todas las madres. all you mothers. A todas las I have a madres. question for you. Tengo una pregunta para ustedes. How many times did you have to tell your child the same thing twice? ¿Cuántas veces les ha pasado que tuvieron que decirle a su hijo o a su hija la misma cosa 2 veces? How many times did you have to tell them 3 times? ¿Y cuántas veces le dijeron a su hijo o a su hija 3 veces algo? 4, 4 veces. 5, 6, 7. There is no end. Y no hay fin. In one chapter, in one Entonces, book, ven que en un solo libro God has said the same Dios- identical thing 6 times. Dios dijo lo mismo 6 veces. And what do you tell your children when you have to say it after the 6th time? ¿Y qué le dice usted a sus hijos después de que usted se lo ha repetido ya por 6 veces? ¿Qué le dice? Let me show you what you tell them. Déjeme decirles. Eso le dice usted. That's what you tell them. Eso es lo que usted les dice después de haberle repetido lo mismo You 6 better veces. listen, Así que es mejor, le dice usted, que pongas atención. or there's going to be a Si consequence. no, va a haber una consecuencia. ¿Sí o no? Is this the truth or not? ¿Es esta la verdad o no? Can we see ourselves? ¿Nos podemos ver a nosotros mismos en esto? Can we see what God is saying? ¿Podemos ver lo que Dios nos está diciendo? Can we see the point He's trying to make in our life? ¿Podemos ver el punto que Él está tratando de martillar en nuestro corazón y en nuestra mente? Go to Deuteronomy 18. Vamos a Deuteronomio 18. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Hundreds and hundreds of years before, Entonces, cientos y cientos y cientos de años antes, Moses is making a prophecy. Moisés está aquí hablando una profecía. And who's he talking to? ¿Y de quién está hablando aquí? Jesus, about Jesus. He's talking about Está Jesus, hablando sobre Jesús. the great prophet, Está hablando del gran profeta. the prophet of God who Está spoke hablando- the words of God. Está hablando del profeta que iba a venir e iba a hablar las palabras de Dios. Hundreds of years before Jesus came, Ven, cientos de años antes que Jesús viniera, Jesus was the Savior. Jesús ya era el Salvador. And now look at what Moses warns them about in the next verse. Y miren de lo que Moisés les advierte en el siguiente versículo.
Listen to what Jesus warns them about in the next verse. Miren de lo que Él les advierte en el siguiente versículo. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. This is a scary thing. Esto es algo que asusta, Because God's going to require porque Dios that we obey. va a requerir que nosotros obedezcamos. Listen, Escuchen, this prophet has come, este profeta del que habla aquí ya vino and this prophet has spoken, y este profeta ya habló and his words are in here. y sus palabras están aquí. Are we listening? ¿Estamos nosotros escuchando esas palabras? Are we doing? ¿Estamos practicando esas palabras? Because God's going to require it. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Do we understand? ¿Lo entendemos? Do we understand? ¿Lo entendemos? Jesus gave us everything we need to know. Jesús nos dio ya todo lo que necesitamos saber. There are no mysteries No anymore. hay misterios ya. If we can see, Si And if we can podemos, hear. si podemos ver y si podemos escuchar, the kingdom of God will be unlocked to el us. reino de Dios va a ser abierto para nosotros. It's not difficult. No es difícil. We're going to conclude with a verse Y in vamos a James. concluir con un versículo en Santiago. James was the brother of Jesus. Este Santiago era el hermano de sangre de Jesús. They don't believe that he was a follower of Jesus until after Jesus ascended into heaven. No se creía que Santiago era un seguidor de Jesús hasta que Jesús ascendió al cielo. And yet that same James became the Sin leader embargo- or one of the elders of the Jewish church in Jerusalem. Sin embargo, este Santiago, este hermano de Jesús, se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. And so think for a Entonces, second. piensen por un segundo. What do you think James saw all of his life as he watched his oldest brother Jesus? ¿Qué creen ustedes que Santiago estaba viendo al ver la vida completa de su hermano mayor Jesús? ¿Qué estaba él procesando? Listen, Escuchen, imagine yourself for a second imagínense a ustedes mismos por un segundo. that you had an older brother Imaginen que ustedes tienen un hermano mayor and you watched him all your y life. ustedes lo observan a él toda su vida. And your brother was Jesus. Y su hermano mayor es Jesús. You watched everything he did, Y everything usted he said. observa todo lo que él hace, todo lo que él dice, And you have these memories in your y mind. usted tiene estos recuerdos de su hermano mayor en su mente. And all of a sudden the light shines in your Y mind. ahora de repente la luz se enciende en su mente. Oh Y usted my dice, gosh. oh Dios mío, He was God's son. él era el Hijo de Dios. He spoke the words of God. Él habló las meras palabras And de I Dios. heard him Y yo every day. Lo escuché todos los días And I did not believe. y no le creí. Long after he was dead, Así que mucho después de que Jesús había muerto, John writes this book. Santiago escribe este libro And he realizes. y él se da cuenta He realizes Él se how da Jesus cuenta. lived. de cómo vivió Jesús He realizes how Jesus walked. y él se dio cuenta de cómo Jesús caminó. Verse 19. Versículo 19.
Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. What did he remember about Jesus? ¿Qué recordaba Santiago de Jesús? You know? He was always listening to everything. Jesús siempre estaba escuchando todo. He was always Él listening. siempre estaba escuchando. And Y he didn't talk very much. no hablaba mucho. He wasn't a gossip. No era un chismoso. He didn't talk about himself. No hablaba de sí mismo. He wasn't blabbing all the time. No estaba bla, bla, bla todo el He tiempo. wasn't criticizing. No estaba criticando a nadie. In fact, he rarely spoke at all. De hecho, era raro que hablara. Only when he was talking about this person called his father. Solo cuando hablaba de esta persona a la que él llamaba su padre. And you know the strange thing about this ¿Y Jesus? saben lo extraño de este hombre Jesús? He never got angry. Que nunca se enojaba. He never got angry. Nunca se enojaba. He was such a strange Era un person. hombre tan extraño. It's like he was an alien. Era como si era un extraterrestre. And he showed me something. Y me mostró algo. The anger of man does not achieve the Que la righteousness ira of del God. hombre no obra la justicia de Dios. He said, therefore it's wise. Y entonces dice, por lo cual es sabio Put away all filthiness in your life. que desechen toda inmundicia de su vida. Listen, Escuchen. in humility. Y con humildad Receive the word reciban implanted, la palabra implantada, which is able to save your soul. que es poderosa para salvar vuestras almas. Where do you think he saw that? ¿Dónde creen que vio eso, Santiago? How do you think he understood that? ¿Cómo creen que él entendió esto? His big brother every day Su hermano mayor todos los días was living this Estaba life in front of him. viviendo esta vida delante de él. He was always reading the scriptures. Ese hermano siempre estaba leyendo las He was always escrituras. trying to figure out the prophets. Siempre estaba tratando de entender a los profetas. He was always talking about Moses. Siempre estaba hablando sobre Moisés. He was always talking about the word of God. Siempre estaba hablando sobre la palabra de Dios. Now I understand. Ah, dijo Santiago, ahora lo entiendo. Now I see. Ahora lo veo. The word was in La him. palabra estaba en él. That's why he walked the Por way he eso walked. es que caminó de la manera que caminó. And so James says, Entonces Santiago dice, prove yourselves doers. sed hacedores de la palabra Not just those who y hear. no solamente oidores. For if someone just hears Porque si alguno es oidor de la and he is palabra, not a doer, pero no es hacedor, he has deceived himself se engaña a sí mismo and he has forgotten who he y is. se le ha olvidado quién es. You see the idea? ¿Ven la idea? James saw this man Jesus Santiago vio a este hombre Jesús living what Moses preached, viviendo lo que Moisés predicó, living what Moses asked of Israel. viviendo lo que Moisés le pidió a Israel. He saw Jesus listen Él vio a Jesús and escuchar hear the voice of y his Father. escuchar la voz de su padre. He saw his brother Él vio trust a su hermano mayor confiar and he saw him obey. y lo vio también obedecer. He got to witness an amazing Así thing. que Santiago pudo ser testigo de algo maravilloso, increíble. See or no? Today, Hoy we have the testimony of nosotros Jesus in our tenemos hands el every testimonio single
day. Tenemos el testimonio de Jesús en nuestras manos cada día. Don't lose your opportunity No pierda su oportunidad to see Jesus, de ver a Jesús. to understand how No he pierda thinks, la oportunidad de entender cómo piensa to Él, understand how he de hears, entender cómo Él to escuchaba a su understand how Padre, he obeys de entender cómo Él obedece and does the word of God. y cómo Él hace la palabra de Dios. Thank you. Gracias.